Entre bendiciones. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Ramírez, yo vengo de la iglesia de Lin, he estado visitándolo en algunas ocasiones y la verdad que pues en cuanto a lo que me corresponde, hoy tengo que llevar un tema, pero veo que es un estudio que han empezado a llevar con base a el 10º aniversario que ha tenido la iglesia. Entonces vemos que Dios ha venido hablando, entonces Dios ha puesto en el corazón del pastor de empezar a hablar sobre los 10 mandamientos. Veo que ya se han trabajado 3, entonces me imagino que ya han trabajado el primer mandamiento de la ley de Dios, y si alguno de los que están aquí han seguido esos estudios, pues me gustaría empezar a refrescar un poco lo que es el mandamiento. Entonces, el primer mandamiento, que me imagino que ya lo vieron y ya han estudiado sobre él, está en Éxodo 20, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en el capítulo 2, yo solamente voy a leer y después haré una oración, ¿vale? Voy a leer un pequeño texto y empezamos a hablar de esto. Entonces, ya han tratado en el capítulo 2 de yo soy Jehová tu Dios, mostrando de que Dios, Él se hace ver y Él quiere saber, que le entienda quién es Dios. Esta palabra cuando, digamos, el nombre de Jehová, ustedes tienen que comprender de que esa palabra Jehová ha sido para nosotros, como la palabra Yahvé y como la palabra Jehová, pues se le han agregado unas vocales para poder pronunciar este nombre, ¿vale? Porque el tetragrama de Dios son escritos desde unas consonantes. Los judíos lo llaman el Elohim, el Shaddai, ¿vale? No voy a entrar aquí porque no es mi tema. Han visto en el capítulo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Entonces han visto lo que es el segundo mandamiento, de que no debemos de adorar a otros dioses referente a lo que Dios nos pide. No te inclinarás, pero a mí me corresponde empezar desde el día 8. ¿No? Y el otro mandamiento, que es el tercero, no tomarás el nombre de Jehová en vano. ¿Estoy correcto? ¿Han estudiado este mandamiento? ¿Los han estudiado estos 3? A mí el que me corresponde es el mandamiento número 4. Ha habido con este mandamiento 4, ha habido una serie de polémica, de discusiones, porque para la Iglesia Católica este mandamiento no es el 4, sino tiene otro nombre, es el 5º nombre. Ellos le han estado agregando y han quitado algunos mandamientos que están ahí, como el tercero, ¿vale? El segundo, perdón. Entonces, yo quiero hoy tratar y vamos a leer en nuestra Biblia desde el 8, empezamos a leer, entonces nos ubicamos en Éxodo 20 a partir del 8, ¿vale? Lo leemos y empezamos después y hacemos una oración. Entonces, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo estoy leyendo en la Reina Valera, ¿vale? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú tomando el control ahora. Que todo lo que se vaya a hablar, Señor, sea guiado bajo tu Santo Espíritu, que seas tú edificando nuestras vidas, enseñándonos, Señor. Queremos aprender más, Señor, cada día. Y hoy agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor.
y por esta porción, Señor, de palabra que hoy vas a depositar en nuestras vidas, Señor. Queremos recibir esta palabra con mucha madurez, Señor, para poderla colocar en práctica y poder entender. Quiero abandonarme yo para que sea tu Espíritu hablando a través de mi boca. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, este mandamiento ha tenido mucha polémica. Hay personas desde los periodos de los tiempos que consideran de que este mandamiento no tiene ninguna vigencia hoy para los cristianos. ¿Hay cristianos aquí? Entonces, muchas personas consideran de que este mandamiento no tiene vigencia para nosotros. Y a la luz de la Escritura vamos a empezar a estudiar y analizarlo un poco para entender qué significa exactamente el día de reposo. ¿Qué es lo que significa exactamente? Por eso es importante que podamos entender primero la primera palabra que empieza este mandamiento. Empieza diciendo, acuérdate. Cuando empieza diciendo acuérdate, empieza a hablar de algo que ya les había entregado. Antes de que se entregara la ley a Moisés en el monte Sinaí, se le entregara la ley, Dios ya había estipulado este mandamiento. Este mandamiento lo hizo, justamente los vamos a estudiar ahorita, y nos vamos a ubicar en Génesis 2:1. ¿Vale? Génesis 2:1. ¿Qué dice la palabra? Entonces dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho, porque en él reposó, de toda la obra que había hecho en la creación. Este versículo nos enseña de que Dios, antes de que se le entregara en los 10 mandamientos al pueblo judío ahí en el monte Sinaí, nos está demostrando que Dios ya había dado esta ordenanza para guardar este día. Pero se ha entrado muchos detalles. La palabra reposo significa sabat. Es ahí de que para los judíos hoy, y siguen guardan el día sábado. Hubo un periodo del tiempo de la historia que no vamos a entrar ahora, porque le quiero dar el tiempo suficiente para poderles enseñar qué es lo que estaba en el corazón de Dios. Es importante guardar el día séptimo de los 7 días que tiene la semana. Es importante trabajar 6 días y sacar un día exclusivamente para Dios. ¿Qué opinan ustedes como cristianos? Es importante de que nosotros, de todas las cosas que en este mundo que nos lleva, de los afanes, del trabajo que Dios nos ha dejado, necesitamos entender de que hay un día que nosotros tenemos que apartarle para Él. Tenemos que guardar un día exclusivo para Él. Hoy en día, si ustedes miran en la historia, por parte de Constantino, hubo un cambio con respecto a lo que ha sido el sábado y con respecto a lo que es el domingo hoy en día en lo que se está guardando. Pero yo no quiero entrar aquí. Yo lo que quiero entrar es ir a la palabra y que la palabra nos enseñe, de acuerdo a la palabra, que nos muestre de que antes de que se diera los 10 mandamientos, antes Dios ya lo había estipulado. Por lo tanto, en Génesis 2, a partir del 1, vemos que el Señor había mostrado y había entregado este día poniéndolo en santidad. Pero hubieron unas cosas aquí que sucedieron. Por lo tanto, antes de que se entregara la ley, vamos a ir a Génesis 16. Vamos a empezar a partir del 16. Vamos a leer a partir del 16, ¿vale? Esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Sí? ¿Están ubicados? Éxodo 16, a partir del 16. Éxodo
16, Éxodo 16, capítulo 16. ¿Vale? Entonces, empezamos a leer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno. Está hablando del maná, de la entrega del maná que Dios le está entregando al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel se le estaba entregando lo que era el maná, pero Dios había estipulado lo que era los días que tenían que salir a recoger ese maná. Dios le había entregado cuáles eran los días que tenían que entregarlo. Por lo tanto, había destinado de que durante todos los días, pero el día sexto, ellos tenían que recoger una doble porción. El día séptimo no podían recoger esa porción porque ese día era guardado para el Señor, ¿vale? Entonces, para poderlo entender, vamos a leerlo a partir de 16. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró. El que había recogido mucho, ni faltó, y el que había recogido poco, cada uno recogió conforme lo que había de comer. Les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día, aquí es donde quiero entrar, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Entonces digan, santo día de reposo. El reposo consagrado ¿a quién? A Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. A ver, dice después, y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es el día de reposo. Para Jehová hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos, bueno, no vamos a entrar aquí. Lo que quiero más o menos explicarle es de que antes de que se le entregara la ley en el monte Sinaí, que se entregaran los 10 mandamientos, ¿sí?, que estaba estipulado en el 4º mandamiento que acabamos de leer, de que es el día de reposo, ya ellos guardaban este tiempo, ya lo estaban guardando. Para los judíos ya estaban guardando este tiempo porque no era un tiempo que había sido, no es que digamos que el día de reposo sea parte de la ley, sino es algo que ha estado en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está de que nosotros como los hombres podamos entender de que 6 días, ¿sí?, nos ha dejado Dios para que nosotros podamos, pero un día tengamos que presentárselo a él. Para los judíos es día sábado, vuelvo y les digo, pero para nosotros es el día que nosotros venimos a adorar al Señor. ¿Qué día es? El día domingo. Ahora, ¿cuándo fue que hubo este cambio y todo eso? No entramos aquí, sino que nos interesa es lo que la palabra y lo que está en el corazón poder entender. Por lo tanto, cuando tú destinas el día domingo para entregárselo al Señor, para dejarles ese día, Dios ahí es donde te bendice. Es como que una necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de que ese día poder renovar y en la comunión que tenemos unos con otros poder renovar esa vida que nosotros tenemos y esa relación que tenemos. No quiero decir de que solamente tenga que ser el único día domingo en la cual nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. No estoy diciendo eso.
porque nosotros entendemos de que es a diario que tenemos que tener una relación íntima con Dios, es a diario, pero Dios sí sabiendo esto de que nosotros tenemos una relación íntima con Él, necesitamos tener un día especial que nosotros le entreguemos a Él, un día. Pero no es un día que nosotros digamos, bueno, sí, el día domingo, pero como nosotros sabemos muchas veces, el día tiene 24 horas. Y nosotros cuando venimos a las reuniones, ¿qué podemos tener? 2 horas más o menos o 3 horas que podamos nosotros dedicarle al Señor. Y de pronto, las otras horas podemos cogerlas para ir a hacer otra clase de actividades. Entonces, es esa la parte que nosotros tenemos que entender hasta qué punto Dios no quiere que nosotros nos estemos afanando por las otras cosas y otras áreas, sino intentemos en ese día tener una relación y una comunión con Él. Por eso quiero invitarlos a que empecemos en sus Biblias a Isaías 58, 13, 14. Ahorita voy a hablar un poco de lo que es el contexto, de lo que es el tema de los gentiles y los judíos, para poder entender más o menos la palabra de Dios a quién se dirige. Entonces, en el Isaías 58, a partir del 13 y 14, dice, en el 13 y 14 dice, las observancias del día de reposo. Entonces empieza hablando Isaías y dice así, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, entonces diga, mi voluntad, mira lo que está diciendo la palabra del Señor. O sea que tú no te apresures a hacer tu voluntad, ¿sí? Y dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, en el día que le corresponde a Dios. Pero tú quieres hacer es que la voluntad tuya, eso es lo que está diciendo la palabra. Dice, y lo llamares, y dice, tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. O sea, que ese día, de los 6 días que Dios te permite, pero el día séptimo que Dios te ha dejado para que tú busques la presencia. Ya hemos dicho de que todos los días tenemos que buscar la presencia de Dios y en esa relación íntima que tenemos que tener, pero en esa relación de ese día que tú destinas, ¿sí? Porque si fuera por los gobiernos, si fuera por las leyes, quisieran de que nosotros estuviéramos esclavizados todo el tiempo y no tuviéramos ningún tiempo para sacar para Dios. La vida del cristiano, la gente cree que es color de rosa. Mientras ellos están dándose, los del mundo, las personas que están muertas en sus delitos y pecados, que están ahí en la carne, esas personas se encuentran, digamos, haciendo vidilla de su vida, todo lo que les fascina de estar ahí y disfrutando en un fin de semana, no guardan ningún tiempo para Dios. Nosotros lo hacemos porque amamos a Dios y sacamos ese tiempo, y lo sacamos ese tiempo de los 6 días, sacamos un día para presentárselo a Dios, sacamos un tiempo para consagrárselo a Él. Pero la palabra de Dios lo que quiere enseñarnos es que para nosotros sea una delicia, que nosotros podamos disfrutar a Cristo ahora, que lo podamos disfrutar ya. Mira, quiero contarles algo que le ha pasado a una hermana, donde se acercan unos testigos de Jehová a hablarle y empieza a hablarle, la chica le empieza a hablar a una hermana, a decirle, mira que vamos a hacer esto, vamos a vivir en este tiempo, vamos a hacer ello. Y ella se queda mirando y le dice, qué tristeza. ¿Tú tienes que esperar a un futuro para poder disfrutar a Cristo? De verdad que me das mucha tristeza. Porque ella entiende que nosotros disfrutamos a Cristo todos los días, pero hay un día especial que es el día que nosotros tenemos que ser, que Dios lo ha dejado. Y en las Escrituras vemos, desde el mismo Génesis 2, vemos que Dios ha consagrado un día especial, no porque Dios necesite ese día, no porque Dios hubiera descansado ese día. Sí dice la palabra descansar, pero es que la palabra del día de reposo es para nosotros entender. No es porque Dios hubiera estado cansado. Dios es omnipotente, Dios no se cansa.
Dios hubiera podido seguir haciendo universos y mundos y Él no se cansa, porque Dios es un Dios omnipotente. Pero sí quería entender, darle a entender a nosotros como hijos de Dios de que no podemos estar desde el mismo tiempo. Dios ha marcado 7 días y es lo que tiene una semana. Pero ha marcado este tiempo para que nosotros podamos entender de que 6 días debemos de preocuparnos de hacer nuestros trabajos, estar con nuestra familia, poder hacer una cantidad de cosas, pero un día sea un día de deleite y un día agradable en la búsqueda de la presencia con Dios. Vuelvo y repito, aparte de que todos los días tenemos que tener esa relación íntima con Él, porque no quiero que me malentiendan en esto que les estoy diciendo. Todos los días tenemos que disfrutar a Cristo, pero hay un día especial de los 7 días que ha establecido, un día que nosotros necesitamos buscar esa relación y esa presencia con Dios, más de lo que normalmente hacemos. Es el día que venimos a adorar su santo nombre y justamente cuando nos reunimos. Por lo tanto, seguimos leyendo. Dice que lo llamarás delicia, diga delicia. Ese día debe ser una delicia, o sea, debemos de disfrutar el día del Señor. Delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras. Hay mucho que aprender de todo esto y por cuestiones de tiempo no puedo entrar porque te lo aseguro que para estudiar del 4º mandamiento nos podía llegar 4 miércoles. De muchas cosas que me gustaría, pero quiero ser específico en algo y en algo importante que les quede guardado en su corazón, de que no es algo que haya sido estipulado para el pueblo judío, porque no existía el pueblo judío cuando Dios en Génesis 2 lo dijo. No existía. Ahora sí vamos más o menos para entender. Dios desde el cielo reconoce. Lo primero que hizo fue, para entenderlo mejor de esta manera, Dios, el Dios omnipotente, el Dios poderoso, ese Dios sobrenatural, ha creado una serie de seres que les ha dado la capacidad de pensar, de tener autodeterminación y de elegir, de tener un libre albedrío. Los primeros que Dios ha creado son los ángeles. Fueron los primeros que Él ha creado, dándole la capacidad de pensar. Por lo tanto, son los primeros seres creados, ¿sí? ¿Está claro? ¿Van conmigo? ¿Es cierto esto, no? Dios después empieza y crea a una humanidad, a los gentiles. Los gentiles, la palabra viene de la gente. Crea una humanidad. De esa humanidad, Dios sacó a un hombre de esa humanidad que había en ese tiempo, sacó a un hombre para hacer un pueblo exclusivo para él. ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Abraham. De los gentiles que Abraham vivía en Ur de Caldeas, Dios los llama desde Babilonia y le dice, ¿sí? Ve al lugar donde yo te diré. Y Abraham viene. A partir de Abraham viene el pueblo judío. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel y viene un pueblo. Ahora entonces hemos dicho que Dios ha creado primero ¿a quiénes? Yo es que estoy un poco sordo y me gustaría, si le digo es porque quiero que lo repita y así les va a quedar. Dios ha creado primero ¿a quiénes? Por segundo ha creado ¿a quiénes? A los gentiles, a la humanidad. De esa humanidad sacó un hombre para conformar al pueblo de Israel, que lo sacó de un hombre. Entonces Dios desde el cielo reconoce los ángeles que están ahí en el cielo, pero reconoce gentiles y judíos. No existe griego, no existe romano, no existe hondureño, no existe colombiano, no existe francés, no existe español, sino existen judíos y no judíos. Y los no judíos son gentiles. Es bueno que entienda esto porque esto lo van a entender en el libro de Romanos.
Dios, Él los pasa a un estrado, pero ¿qué es lo que le quiero mostrar? La ley fue entregada y la palabra de Dios fue entregada solo para los judíos. Sí, la palabra dice que fue entregado, pero el séptimo día de la semana, que es el día de reposo de Dios, no fue entregado a la ley, por la ley, sí está en el Éxodo 20, en el decálogo de Dios, se encuentra en el cuarto mandamiento, pero no era un mandamiento que trajo Moisés del monte Sinaí, sino era un mandamiento que ya existía desde Génesis 2. ¿Sí? ¿Está claro? ¿No? Lo hemos leído en Génesis 2, que el Señor lo dejó estipulado. Por lo tanto, en el corazón de Dios ha estado ese día. En el corazón de Dios existe ese día. Mira, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, tuvo muchas controversias con respecto a este día. Porque los fariseos, ¿sí?, ellos atacaban a las personas que en ese día hacían algo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ellos cogieron ese día agradable, un día que es santo, un día que tiene que ser delicia, y le empezaron a colocar una serie de leyes que dejó de ser agradable. Dejó de ser agradable para ellos. Por lo tanto, lo que se estaba convirtiendo era que ese día era una carga para ellos. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo hace una sanidad y levanta a un hombre que estaba parapléjico y lo ven los judíos, los fariseos, los escribas, todo lo que era el Sanedrín, eran puros fariseos y escribas, y lo ven andando con su camilla a un hombre que llevaba 38 años postrado, que ellos sabían, y le dice, no le es lícito llevar su camilla en el día de reposo. No tenían ninguna compasión. Se había convertido en tanta religiosidad este día para ellos que no se podía hacer nada. Pero el Señor venía y hacía justamente ese día específicamente porque quería enseñar a los judíos que ellos eran unos hipócritas. Decía, si ustedes tienen a un animal que se pierde justamente el día, no salen a buscarlo o no les dan de beber. Ahora este hombre que ha estado esclavizado, que lleva tiempo postrado, se fijaban más de un hombre que llevaba postrado, que ha habido una sanidad, un milagro, llevando una camilla, se fijaban más en el acto del día como tal, del milagro y de la misericordia que tenían que tener con ese hombre. Yo lo que les quiero decir, porque quiero enfocarles algo, es que el día es un día para que haya un día de deleite. Hoy en día nosotros como cristianos estamos utilizando 6 días, o sí, algunos días trabajarán 5, 6 días, pero hay un día que para nosotros es un deleite. Esto es como el novio que llega donde su novia y empieza a decirle, tenía tantas ganas de venir a verte, ese amor que tenía tantos deseos de venir a verte, he venido corriendo, no veía la hora de que llegara para poderte ver. Y lo que espera esa novia es que las palabras que él está diciendo sean verdad y no que llegue, se sienten en la casa, se sienten en el sofá y se ponga a ver el partido de fútbol. Si verdaderamente es verdad que tenía muchos anhelos de verla, lo que está esperando y demostrar es que ese día que haya un disfrute, que pueda ella ver que verdaderamente de las palabras, si es verdad que la ama, está sacando ese tiempo para ella. ¿Por qué les digo esto? Les digo es porque el día domingo para nosotros, en este caso el día que nosotros escogemos, que le estamos entregando al Señor, debe de ser un deleite. Debemos de estar anhelando que llegue ese día para poder venir, que vengamos y entremos por esas puertas, por esos atrios con acción de gracias, que podamos venir a adorar el nombre de Dios porque venimos y entregamos ese día. Pero es cierto de que el enemigo se ha encargado de que nosotros cojamos este día y le demos otras prioridades a ese día en el cual debería ser para nosotros un día solemne. Es cierto, muchas veces inclusive a las personas, hay creyentes, hay hijos de Dios que están buscando trabajo, pero tienen claro de que ese día que lo quieren entregar a Dios.
Hay otras personas difícilmente con la situación no pueden porque el trabajo les toca. Pero seguramente si el Dios conoce su corazón, hay personas que han tomado la decisión de decir, yo empiezo a buscar otro trabajo donde tenga ese día exclusivamente porque se lo quiero entregar a mi Dios. Yo ahorita no estoy aquí entrando en polémicas o de pronto a cuestionar si estás trabajando o no tienes ese día, pero te aseguro de que si Dios mira en su corazón, Dios te puede bendecir con un trabajo donde saques ese tiempo para el Señor, donde saques ese tiempo que sea agradable para Él. Mira, entonces decíamos en Isaías 58, en el 14, dice, entonces se deleitarás en Jehová. ¿Sí? Ese día, ¿qué pasará? Se deleitarás en Jehová. Y ahora mire lo que dice el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer de la heredad de Jacob, tu padre, como la boca de Jehová lo ha hablado. Porque la palabra del Señor, si dice Jehová que Dios lo ha hablado, son unas promesas que Dios las cumple. Porque dice, como en Isaías 55:11, dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará conforme para lo que yo le he enviado. La palabra de Dios es una palabra de que si Dios da una promesa, Dios la cumple. Si tú le das ese tiempo se lo entrega a Dios, el Señor tiene una promesa ahí al lado donde dice, te levantaré, te dará un triunfo. Yo, para ganar más tiempo, quiero llevarlos al Salmo 92, donde el salmista saca un tiempo para mostrar y dice, hay un título y hay un subtítulo. Dice, alabanza como bondad de Dios en la Reina Valera, y después dice Salmo, cántico para el día de reposo. Un cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Ustedes lo van a leer después para que lo puedan llegar a comprender, pero lo que el salmista quiere entender de que ese día es un día donde que nosotros tenemos que tener ese tiempo de buscar, de poder adorar su santo nombre, que nosotros podamos entender de que para ese día ya todos los días has tenido una relación con Dios, pero a veces por el trabajo, las preocupaciones, los afanes, tú buscas a veces en la presencia de Dios, encuentras de que en las reuniones te sientes como que más receptivo para buscar la presencia de Dios. A veces en tu casa te cuesta, porque el enemigo es muy astuto y sabe cómo poderte, enredar, te lleva a situaciones para que tú no busques la presencia de Dios. Pero aquí muchas veces es diferente. Yo no sé si les pasa, pero a mí me pasa que muchas veces cuando yo llego a la iglesia tengo una sintonía, como una relación, algo como que el ambiente es tan diferente, y cuando estoy buscando la presencia de Dios en esos tiempos de oración, en esos tiempos de vigilia, en esos tiempos que yo saco, en ese tiempo, ese día, digamos que yo voy, ese día es diferente para mí. No es la misma intimidad que yo tengo, digamos, en mi casa cuando estoy estudiando la palabra o cuando estoy, digamos, ahí que, digamos, estoy sacando ese tiempo de intimidad. No es lo mismo cuando lo tengo en el caso del domingo, que lo tenemos como congregación. No sé si les pasa o es a mí solo, si les pasa de que a ustedes el día domingo parece ser que estamos como más predispuestos para buscar la presencia de Dios, pero que no sea una carga. Mira lo que le pasó en Malaquías. Dios en Malaquías 3 empieza a mostrar su enfado, porque Dios se enfada y veían de que ellos se habían convertido en una religiosidad, y ellos decían en Malaquías 2, empezaban a decir, qué fastidio. Cada sacerdote tenía que hacer una serie de cosas que tenía que hacer, y resulta de que ellos lo habían visto como una carga. Entonces, el día de reposo era una carga. El día de sacrificio, donde presentaban las ofrendas y le traían las ofrendas, que ellos eran ese instrumento donde las personas traían la ofrenda para presentársela a Dios, ellos te decían
qué fastidio. ¿Cuándo se acabará esto? ¿Puedes creer que Dios, que conoce tu corazón, llegues tú a una reunión el domingo y dices, pero qué fastidio, ¿a qué hora se va a acabar esta reunión? ¿A qué hora se va a acabar? Es que ya me quiero ir, pero se están tardando mucho. Porque tienes la mente, no has entendido todavía. Es un deleite. Hay personas que están en ese primer amor que no quisieran ni siquiera que cerraran las puertas. Quieren estar ahí. Mientras que nosotros hemos perdido ese tiempo, ese primer amor con Dios y ese deleite. Por lo tanto, importante, ya les había dicho, podíamos hablar más del día de reposo, de muchas cosas que podíamos hablar, del sabbat, podíamos hablar muchas cosas. Pero una de las cosas que quiero que entienda es que Dios dejó 6 días para que haga tus cosas, su trabajo, una cantidad de cosas, pero un día exclusivo para que tú hagas un reposo. Y ese es para que se lo dedique a Él. No para que tú de pronto digas, sí, yo voy a reposar en la playa y me voy a ir a reposar allí. Ese no es el reposo que Dios te está hablando. De Dios te está hablando de que haya un deleite entre Él y tú, porque en el corazón de Dios siempre ha querido que haya una relación. ¿Por qué les entregaba el maná todos los días? No podían ir como nosotros a veces hacemos un mercado y vamos y compramos para una semana. Dios no les podía dar los alimentos para que les durara una semana. El Dios Todopoderoso no les podía dar esa relación. Nos vemos el otro domingo. Y les dejaba el mercadito y el otro domingo volvía y les dejaba, estoy haciendo una comparativa, un sábado, miércoles, cualquier día. Pero que me estoy refiriendo es que Dios en su corazón quería tener una relación con el hombre. Esa relación que tenía con Adán, que tenían esa relación íntima, que se veían, que se hablaban, ¿sí o no lo sabían? De que en el Edén era así. ¿No se acuerda que cuando peca Adán, qué dice él? Se escondió y escuchaba la voz de Dios. Porque él tenía una relación así. Dios siempre ha anhelado habitar con el hombre. Dios siempre ha anhelado y al pueblo judío le entregaba a diario, porque quería tener una relación a diario. Cada día le entregaba el maná porque cada día quería tener una relación. Dios proveyendo, suministrando a sus hijos. Es bueno entender esto porque muchas veces nosotros no comprendemos de que lo que Dios siempre ha anhelado. ¿Por qué Dios siempre había querido habitar con nosotros? Dios ha querido habitar. En el tiempo de antes, Dios le había ordenado a Moisés que hiciera un tabernáculo, porque Dios quería habitar con su pueblo. Pero después, en el tiempo del Señor Jesucristo, la palabra nos enseña de que cuando Él dice destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Porque después dicen los apóstoles, dicen, y se acordaron de esas palabras diciendo de que se acordaban de que Él hablaba de su cuerpo. Hoy el día es el templo, era el Señor Jesucristo, lo destruyó y en 3 días lo levantó. Pero después de que el 3 días lo levanta, cuando el Señor Jesucristo resucita y se va para el cielo, se imparte en espíritu vivificante y empieza a habitar en tu vida, porque en el anhelo del corazón de Dios es habitar con el creyente. Ya no está en templos ni en 4 paredes. Ahora se encuentra habitando dentro de ti. Por lo tanto, para volver otra vez al tema, volviendo al tema, Dios ha estipulado los días que tienes que hacer tus cosas, tus quehaceres, pero un día lo ha dejado para que nosotros busquemos su presencia. Hoy en día algunos lo hacen que si el sábado, que si lo hace, pero lo que yo quiero que entienda es que hay un día que tú tienes que destinar para el Señor, aparte de la relación íntima que tienes todos los días con Él. ¿Vale? Entonces, si les decía de que Pablo veía, Dios reconocía a los ángeles, gentiles, judíos, pero de los gentiles y de los judíos, esa barrera intermedia que había, esa división por disputas, peleas, estos
estos gentiles incircuncisos, estos paganos incircuncisos, le decían los judíos aborrecían a lo que eran los gentiles, no se mezclaban. Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, por orden de Dios, que lo envía a la casa de Cornelio, le dice, ¿tú sabes cuán abominable es que un judío entre a tu casa, a una casa de un gentil? Porque había una barrera intermedia, ellos no se querían mezclar. No se podían dar ni la mano, no podían hacer nada porque ellos eran inmundos. Pero esa división intermedia, Jesucristo en la cruz del Calvario, esa barrera que había entre gentiles y judíos, o sea, de toda la humanidad, la quitó, demolió ese muro de separación, haciendo de los dos pueblos, gentiles y judíos, un solo pueblo que estamos ahora nosotros incluidos, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya no hay gentiles, ya no hay judíos. Eso lo dice en Romanos 1, 16, 17. Que la salvación era primeramente para los judíos, pero también para los griegos, refiriéndose a los gentiles. Lo que está mostrando es que Dios, esa división que había intermedia, ahora ha hecho un solo pueblo. La palabra de Dios, podemos decir, claro, hermano, es que tú me estás dando una enseñanza con respecto al día de reposo del Antiguo Testamento. Nosotros ahorita estamos viviendo en una época de gracia. Ahora estamos viviendo en una época de gracia y hay cosas de los mandamientos que no nos corresponden. Pero acabamos de ver de que es que esto no entraba en el mandamiento número 4 como la ley que se entregó en el monte de Sinaí, sino vimos que se entregó antes, que estaba en el corazón de Dios. Se entregó desde el Génesis 2 y en Génesis 16 vemos que ellos ya estaban guardando este día antes de que la ley se entregara en Éxodo 20. En Deuteronomio 5 van a encontrar estas mismas leyes. Si quieren lo escriben para los que escriban. En Deuteronomio 5 también se encuentran los mismos 10 mandamientos. Se encuentran ahí. Pero nosotros tenemos que entender de que la Escritura, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Entonces, si me ayudan a buscar en su Biblia ahora, y terminamos con esto, solamente les quiero dejar este mensaje. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 3:14. A partir del 14. Le está hablando Pablo a Timoteo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Le está diciendo a Pablo de que ha aprendido, a Timoteo, dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, tú aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quiénes fueron los que le enseñaron? Que era su madre y su abuela. Ahorita no están aquí, pero ya lo voy a tener. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿A cuáles Sagradas Escrituras se está refiriendo aquí? ¿A cuáles Sagradas Escrituras se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Porque entienda, desde la niñez, Timoteo, no había el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue después de que se reunieron todas las cartas pastorales de Pablo, las cartas de los evangelios sinópticos y todo lo que son la parte del Nuevo Testamento fue después, pero desde la niñez él sabía las Sagradas Escrituras. Esas Sagradas Escrituras se están refiriendo a la Torá judía y a las ordenanzas de la ley, pero dice de que todo lo que habías aprendido, ¿vale? Entonces dice que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Pablo era una persona por ser judío, él era instruido, él era un alumno de Gamaliel, uno del Sanedrín, uno de los estudiosos de los sacerdotes. Entonces, él entendía, y todos estos, lo que son los judíos como tal, ellos conocían mucho la palabra de Dios. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque la palabra de Dios, después dice, toda la Escritura, hablando de la palabra de Dios, es inspirada por Dios.
Dios fue el que inspiró a todos los profetas para poder hablar. Por eso los profetas decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hay tanto que hablar de esto que no hay tiempo. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros lo que tenemos que entender que la palabra de Dios nos quiere enseñar es que hay un cuarto mandamiento que el Señor dice, acuérdate. Yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes se acuerdan de la reunión que tenemos el domingo a las 5 de la tarde? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿Sabe por qué? Porque no lo sabe. La reunión del domingo la tenemos es con la iglesia de Elite. Pero si yo les digo a ustedes, ¿se acuerdan de la reunión que tienen de oración el día 22, 23? ¿Dije qué? Bueno, el 17 para las mujeres. ¿Tú te acuerdas porque es una reunión de ustedes? ¿Sí o no? La palabra del Señor nos está en Éxodo 20, empieza diciendo, acuérdate, acuérdate. No está dando el día séptimo vas a guardar, no dice acuérdate. Si te dice acuérdate, te está diciendo de algo que ya estaban haciendo. Y lo vimos en Éxodo 16 y lo vimos en Génesis 2. Por lo tanto, no significa de que ese día santo y solemne que Dios ha elegido para tener una relación contigo no esté en el corazón de Dios. Sigue estando en el corazón de Dios. Y Dios anhela tener una relación contigo.